El año pasado estuvimos esperando en España el estreno de una película que durante muchísimo tiempo ha sido una de las más taquilleras en Estados Unidos, estuvo entre las 10 principales, que fue una película en la que más se ha invertido dinero de toda la cinematografía mexicana y que a su vez pues, tuvo cierto éxito en otros países, incluido el propio México. Sin embargo, jamás se llegó a estrenar en España, más que en un pequeño congreso de las familias y en algún otro sitio concreto, porque ninguna distribuidora quiso llevarlo a cabo. Se trata de Cristiada, una película maravillosa sobre la famosa Guerra de los Cristeros y que precisamente por su temática de persecución religiosa no gustó a las distribuidoras españolas y por eso no llegó a estrenarse en España, pese a que llegué a ver un tráiler y algunos anuncios en alguno de los periódicos de que se iba a estrenar, por cierto con otro nombre, porque les parecía muy fuerte poner Cristiada. En realidad es la semejanza de la persecución religiosa que hubo en México durante los años 20, de la que hubo en España durante los años 30 y todos los mártires de ambos, tiene una semejanza tremenda, incluso en el grito con el que morían, Viva Cristo Rey, lo cual nos acerca a esta fiesta con la que termina el año litúrgico, tan cercana a nosotros. Pues quizá ese ejemplo de la similitud fue lo que hizo que no se distribuyera por España ni se viera en España. Sabemos que todo lo que tiene que ver con la guerra civil y el lado religioso de la guerra civil es mal acogido, porque aquí siempre ponemos solamente las películas de uno de los dos bandos, que son las únicas que se suelen estrenar. Los problemas que tuvo, por ejemplo, la Contracorriente, la productora de la película sobre los mártires de Barbastro, es un ejemplo de ello. Bueno, la suerte está en que ha salido en DVD recientísimamente y que es posible comprarla, adquirirla y poderla ver y disfrutar de un tema, si la película no llega a ser una maravilla, si lo es el tema, que durante mucho tiempo ha sido el tema espinosísimo de México. De hecho, hay muchísimos libros de historia en las escuelas que no lo citan y ha sido como ocultado. De hecho, en la propaganda se solía poner debajo el subtítulo, cuando se hizo en Estados Unidos, dice la historia que jamás México quiso contar. Bueno, pues esta Guerra de los Cristeros es todo un proyecto de un productor. Esta sí que es una película de productor, Pablo José Barroso, un individuo que se dejó la vida por sacar adelante es un hombre joven, muy activo, que ha conseguido dinero de aquí y de allá para hacer la película más costosa de toda la historia de México a nivel de producción. Para eso buscó un equipo de grandísimos actores internacionales y un director curioso, porque el que dirige esta película es Dean Wright, que todo el mundo conocerá por ser el hombre de los efectos especiales de la famosa trilogía del Señor de los Anillos, con Peter Jackson, y es también pues el que dirige, por ejemplo, los efectos especiales de Titanic. Con lo cual, un especialista en efectos especiales dedicado a dirigir toda una película, pues es un tema complicado, pero lo lleva a cabo con bastante buen gusto y de un modo desigual, clásico, ya hablaremos de ello más adelante. Para hacer los papeles principales buscó a dos actores impresionantes del mundo hispanoamericano, que son Andy García, en un papel que yo creo que quizás sea el mejor de su carrera. Andy García es cubano, su familia emigró a los Estados Unidos cuando él tenía 5 años, vivió en Miami, por eso habla también castellano como inglés, y se dio a conocer a partir de Los Intocables de Eliot Ness, siendo uno de los 4 intocables con Sean Connery y Kevin Costner, y luego se hizo todavía más famoso siendo en El Padrino 3 el sucesor de la saga de los Padrinos, con lo cual tiene un cartel internacional muy grande que se fue acrecentado también por actuaciones como ¿Qué hacer en Denver cuando estás muerto? O títulos que le han ido prestigiando su carrera como un actor importante en el mundo norteamericano de Hollywood, y por lo tanto le venía como anillo al dedo, ya que habla perfectamente castellano para esta película, aunque la versión también se hizo en inglés. Junto a él, él hace el papel del general Gorostieta, hablaremos después de él. Su mujer es Eva Longoria, conocidísima aunque es tejana, es de origen español y es conocidísima por Mujeres Desesperadas, la serie famosísima de la televisión norteamericana que ha sido vista en España por muchísima gente, y buscó para el protagonista esencial de la película a nivel religioso, aunque sale poco, el primer santo canonizado por Juan Pablo II de toda la saga de santos y beatos que han salido de las guerras cristeras, que es el sacerdote, el padre Cristóbal Magallanes.
Para eso buscó a un actor importantísimo del mundo internacional como Peter O'Toole. Ya al final de su carrera, con 80 años, hace este maravilloso papel que le viene también como anillo al dedo. Peter O'Toole, pues como sabrán ustedes, es uno de los personajes, uno de los actores más importantes del mundo inglés y hollywoodiense. Él nació en Irlanda, se dio a conocer en el mundo entero con Lawrence de Arabia, película que curiosamente, pese a ganarle el Globo de Oro y ganar el BAFTA y tal, no consiguió ganar el Oscar. Ha sido nominado 8 veces a los Oscars y al final le dieron uno a toda su vida porque nunca lo ganó en el 2003. Películas tan famosas como Adiós Mr. Chips, estaba nominado por ella, como El León en Invierno, haciendo de un Enrique espectacular, rey de Inglaterra, etc. Es un actor, como todo el mundo sabe, de reconocido prestigio internacional. Y junto a ellos, pues un poco de cada casa de toda Hispanoamérica, porque realmente los actores mexicanos son más bien los secundarios. Ahí está Oscar Isaac, que es un actor guatemalteco, que se hizo famoso con una película que aquí vimos hace un par de años, que en este programa estuvimos hablando de ella, que se llama Natividad, es el San José. Natividad, yo decía que era un homenaje a San José, que prácticamente la película se podía llamar así. Pues el papel que lo hace este Oscar Isaac. Santiago Cabrera, un actor venezolano que ha sido muy conocido por el público español gracias a la serie Héroes, es el que hace del padre Vega, este cura guerrillero, un papel muy interesante. Bruce Greenwood, al que todo el mundo conocerá probablemente por la película 13 días haciendo de Kennedy, es uno de los primeros Kennedy más creíbles de la historia. Por cierto, recomiendo la película 13 días ahora que estamos conmemorando el asesinato de Kennedy, sobre el momento de la crisis de octubre, la famosa crisis de los misiles. Y Rubén Blades, que aunque la gente lo conoce por el cine, porque ha hecho muchos actores, ha hecho muchos papeles secundarios, es un gran cantante de salsa. Rubén Blades es panameño y aquí hace del presidente mexicano, del mismísimo Elías Calles. Catalina Sandino es la única mujer a destacar en todos estos papeles. Es una activista, pero más bien pacifista, amiga del que luego será beato Anacleto. Pues esta Catalina Sandino se hizo famosísima, como recordaban, por una película cubana que se llama Dios te salve María, que realmente no tiene mucho que ver con la Virgen, más bien con el mundo de las drogas, pero que la catapultó incluso a ser nominada a un Oscar a Mejor Actriz. Fue nominada y prácticamente es algo inusitado que por una película no norteamericana se nomine a alguien, y sobre todo en el apartado de actriz principal de reparto. Y es la presentación del niño que hace de José Sánchez del Río, el beato José Sánchez, un niño que fue martirizado durante la Guerra de los Cristeros, y que es Mauricio Curi, que lo hace bastante bien para ser su primera película, y es un crío que nos da muy bien el papel de este pizpireto joven que al principio es un gamberro y acaba siendo un santo. Bien, la historia, como ven, está reflejada por una serie de grandes actores, un magnífico director, pero el tema es apasionante, y sobre todo porque no se ha tocado casi nunca. En novela, recuerdo una novela de Llanes que se llama El filo del agua, y algunos otros relatos, un relato de Juan Rulfo, un cuento, y pequeñas novelas de segundo nivel en México. Y fuera de México, la célebre de Graham Greene, El poder y la gloria, que fue la que hizo que realmente John Ford, después de leerla y de interesarse por el tema, llevara al cine la única película realmente no mexicana que se ha hecho sobre el tema, que es El fugitivo. La historia de un sacerdote no muy bueno que intenta huir de la persecución religiosa, que cruza justo la frontera. Es toda una historia maravillosa contada por John Ford en el año 47, con Henry Fonda en el papel del sacerdote, y que tenía sus reflejos en esa novela de Graham Greene. Películas mexicanas hay también poquísimas, una de Taboada, que creo que se llama, no recuerdo muy bien ahora mismo, y una de Meyer que se llama La última cristiada, Los últimos cristeros, perdón. Es lo único que recuerdo ahora mismo que toquen, y son películas desconocidas por todo el público en general. Por lo tanto, Cristiada se plantea como un gran canto a todos esos individuos que dejaron la vida por la libertad religiosa. De hecho, el general que hace Andy García, el célebre general Gorostieta, no era creyente, sino sencillamente era un general de la época revolucionaria al que acuden los cristeros para que les dirija y les organice, porque su mujer sí es muy creyente, pero él no, y él lo que creía era en la libertad, y por lo tanto la libertad religiosa está dentro de la libertad, y por eso ayuda a los cristeros.
La historia en concreto es que la Constitución de 1917 es una constitución tremendamente masónica. De hecho, Emilio Portes, el presidente que seguirá al que sale en la película, a Calles, dijo una frase que no está dicha por ningún historiador ni por ningún católico, sino por él mismo, por el presidente de México: la masonería y el Estado mexicano son lo mismo. Es una frase de Emilio Portes. Bueno, pues la masonía del Estado, él fue además gran maestre. Significa que la Constitución del 17 es tremendamente anticatólica, pero deja al menos el culto en las iglesias y deja la posibilidad de que se siga practicando la fe, aunque les quita todos los bienes raíces. La iglesia no puede tener nada, no puede practicar ni siquiera una procesión de Corpus Christi fuera de los ámbitos de la iglesia. Pero al llegar Plutarco Elías Calles al poder, el presidente que aparece en la película, que por cierto no tenía perilla, solo bigote, pues se pueden ver las fotos suyas en cualquier sitio, pues él decide dar un paso más adelante y prohibir toda cuestión religiosa, toda ceremonia religiosa, prohibir realmente el culto. Y ahí es cuando, primero pacíficamente, llevados por Anacleto González Flores, y luego ya muchos de ellos belicosamente se lanzan totalmente a una guerra para defender, sobre todo a partir de los primeros asesinatos de sacerdotes, para defender la fe. Es a estos a los que se le llama cristeros. Se ponían una cruz todos ellos, una especie de cruz casi episcopal, cuasi episcopal, una cruz grande con la que iban, y llevaban siempre la bandera de Cristo Rey y la bandera de la Virgen de Guadalupe. De hecho, continuamente gritaban: viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe. Los asesinatos de estos sacerdotes primeros fueron los que dieron lugar a buena parte de que mucha gente del pueblo, el pueblo llano, apenas había burgueses más que Anacleto y los que estaban intentando hacer una lucha pacífica, se lanzan al monte, como siempre lo han hecho. Algunos siguiendo a algún cura, porque hay algún cura guerrillero, como el padre Vega, que aparece en la película como uno de los protagonistas. Esto de los curas echándose al monte en México ya viene desde la época de la independencia, porque la independencia de México se hizo con el padre Hidalgo, el padre Morelos, que son grandes, son el equivalente a Simón Bolívar en Venezuela, o a San Martín, al general San Martín en Argentina, o a O'Higgins en Chile, de tal manera que los grandes libertadores también en su día fueron sacerdotes y actualmente tienen monumentos por todo México. En el caso del padre Vega es muy interesante su vida y su final, porque aunque la película no lo cuenta, le pegaron un tiro en la cabeza, eso sí sale en la película, pero llegó exactamente a confesarse con otro sacerdote antes de morir, y consiguió confesarse justo antes de morir, lo cual es una historia bastante interesante que no aparece en la película. Aparece el tiro en la cabeza y cómo parece que sobrevive, pero poco más. Bien, esta es la historia y por lo tanto el relato de ella es muy interesante. Está contada desde el punto de vista de los cristeros, desde el punto de vista sobre todo de la historia del general Gorostieta y de este niño que acabamos de citar, Joselito, conocido así, el beato Joselito, que a lo largo de toda la película va marcando un poco el caminar de ella. La película es realmente desigual, tiene escenas maravillosas. Me gustan mucho las muertes de todos los mártires, ya las contaré después estas escenas como las mejores. Y el relato a veces se atranca, otras veces va demasiado rápido, a veces parece que es necesario hacer como una miniserie para entenderlo bien y que todo el mundo se entere de acuerdo con esto. Está relatada de un modo bastante digamos apersonal, como un gran artesano haría. La única crítica magnífica de la película la hizo Jordi Bayet en La Vanguardia, hablando de que si Edward Dmytryk viviera y hubiese rodado esta película, la habría rodado igual. Más bien sí que tiene un estilo tipo Dmytryk, pero un estilo más contenido o con menos personalidad que el propio director norteamericano. Sin embargo, pues eso, hay escenas impresionantes al lado de otras escenas menores. A mí me encantan las tres muertes, los dos mártires más importantes, y por fin, porque el padre Robles también sale su martirio, como lo cuelgan de su propia iglesia, pero es una escena menor y más rápida. El asesinato del padre Cristóbal, la muerte del niño y por fin
para terminar la película, la muerte del general Gorostieta, que en este caso no como mártir, sino como militar. El padre Cristóbal francamente es una sucesión. Me gusta casi más la escena anterior, en la que el niño le dice al padre que por favor se vaya. El padre le dice que mejor que morir por Cristo. Por cierto, hay fotos de ello y es real. Él estaba revestido para la misa, o sea, llevaba la casulla, el alba, todo, estaba justo a punto de celebrar misa y lo sacaron así. Se ve la escena magnífica del caballo del capitán que lo va a fusilar entrando en la iglesia. Y ya vemos todo desde el punto de vista del niño, que el niño ha huido, se ha quedado en la torre, y desde la torre se ve cómo lo sacan al pobre sacerdote, lo ponen contra el muro y lo van a fusilar. Y hay ahí toda una escena de la mirada de Peter O'Toole al niño, que sabe que está en la torre, la mirada del niño viendo cómo van a matar al sacerdote que tanto quiere, la frialdad de los soldados, y entre planos largos, planos casi en la lejanía y primeros planos, se desarrolla la escena francamente bien. Lo único que me sobra es un poco la mirada. Siempre Peter O'Toole ha sido un actor un poco histriónico, tiene una mirada demasiado exacerbada para lo que es ese momento, porque además el padre Cristóbal perdonó a todos y murió tranquilamente, y aquí parece una mirada como hacia el cielo demasiado espectacular y demasiado horrorizada, yo creo, de algún modo. Sí es verdad lo del rosario, que le puso el rosario al niño antes de que se fuera, antes de morir, y el niño llevó ese rosario toda la vida, hasta que murió él, el rosario colgado al cuello. Bueno, pues esa primera muerte es muy bonita, es muy más bella todavía la muerte del niño, de José, porque es el remedo, está filmada de un modo que es como un Vía Crucis. Va con los pies descalzos después de la tortura, que le van sangrando, sube unas escaleras hacia el patíbulo, hacia el martirio, realmente bonita. La manera en la que dice "Viva Cristo Rey" y se mira con su madre, que está allí presente, es casi un remedo de Cristo y la Virgen. De hecho, su madre, que le dice "te quiero", y incluso hace un gesto como de que entiende por qué muere, y el martirio final, con esa muerte en primerísimo plano, y, cosa que es real, después de que le hayan clavado el cuchillo por la espalda y pegado un tiro, escribe antes de morir en el suelo la cruz en la arena, ¿no? La cruz, que es una muerte realmente preciosa. Lo que ya no es tan real es la llegada a Gorostieta a renglón seguido, pegando tiros y tal, para, digamos, intentar salvarle. Bueno, y por fin el final de la película, que me parece interesante, porque ya que se ha centrado en este general que no creía y que a lo largo de la película va creyendo al ver a los suyos cómo van muriendo por Cristo Rey, este general, Andy García, muere en la última escena de la película. Él en realidad murió en una emboscada, muere solo, yendo hacia los soldados del Estado, disparando izquierda y derecha, y mientras se le ve en planos tomados como con cámara al hombro para hacer la sensación de correr, de caos, se ven unos primerísimos planos del soldado que prepara todo, la mirilla para dispararle justo a él. Y en el momento en que suena el disparo, en el momento que suena el disparo, no sé si suena, pero se ve el disparo, sale como no el disparo, sino como una nube que tapa todo, absolutamente la pantalla, y se convierte en el final de la escena, y ya surgen el México posterior. En una iglesia sale todo el mundo con los retratos de los mártires y una voz en off que dice que esto terminó en tal. Durante toda esa escena que acabo de narrar de la muerte de él, lo que va recordando son escenas en flashback de su camino hacia la fe, lo cual, de cómo su mujer le dice al principio, de cómo le dice los primeros que conoce, cristeros, etcétera, etcétera, y se van intercalando en esa lucha final de él, que va yendo hacia la muerte y que realmente termina con ella, aunque en una especie de elipsis, porque no vemos nunca el cadáver de él. Como se ve, un tema interesantísimo, novedoso, un tema crucial,
muy complicado de llevar a la pantalla. De hecho, por ejemplo, aunque ha tenido un éxito tremendo en Estados Unidos, la postura de Estados Unidos en esta guerra no fue muy clara. El embajador norteamericano Morrow, que está representado por Greenwood, estuvo llevando una política, era Coolidge, el presidente norteamericano en ese momento, que sale en algunos momentos de la película, de que la libertad religiosa para ellos es fundamental en Estados Unidos, pero el petróleo que venía de México también, entonces querían quedar bien con el Estado. Al principio hacen la vista gorda, luego son los que organizan las conversaciones. Muy bonita esa escena en el tren en el que el embajador norteamericano se reúne con los obispos camuflados, vestidos de laicos, porque no se podía llevar la sotana ni nada eclesiástico, y entonces cómo llegan a unos acuerdos ahí vía Vaticano, y que los cristeros mientras tanto están luchando y un poco los dejan abandonados al final. Bien, el tema terminó el año 29 con la posibilidad de volver al culto, de sonar las campanas, que es como el símbolo, por fin pueden sonar las campanas, y Juan Pablo II rescató, pese a que la historia mexicana ha querido olvidarla siempre, a toda esta historia al canonizar beatificar el año 92 a 11. El año 2002 ya hizo santo a el padre Cristóbal. Por cierto, una de las hijas del general Gorostieta asistió a la canonización, vivió hasta la canonización, Mariluz, que durante 4 años su mujer, esto tampoco lo cuenta la película, su mujer y sus 4 hijos tuvieron que estar escondidos en un sótano, absolutamente huidos de todo esto. Bueno, 4 no, 2, creo que son 2 hijas, huidos de la persecución que hubo contra él, lógicamente. Bien, tampoco aparece en la película, y es interesantísimo el niño que cuelgan antes de matar a José, que se llamaba Lorenzo. Este niño vivió, lo colgaron efectivamente, se estuvo allí ahorcado, parecía muerto, lo bajaron sus familiares y luego vivía. Y vivió muchísimos años, y a partir de ese momento le conocían como Lázaro, porque había vuelto a la vida, ¿no? Y es toda una historia bien bonita. Ya veo, como se puede ver, la película lo que hace es solventar, no tocar todos estos temas milagrosos, entre comillas, o que tienen cierto, y hacerlo más en los hechos más reales, como las batallas, la famosa quema del tren por el cura Vega, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en toda esta trama tan interesante, estaba citando las canonizaciones. Luego Benedicto XVI canonizó otros 23, beatificó otros 23, pero todavía no son santos, beatos, entre los que estaba el chiquillo José y el otro sacerdote José María Robles y algunos más que realmente crearon esa imagen de los mártires sacerdotes a lo largo de todo eso. Y por supuesto Anacleto, el laico que intentó llevar, Anacleto González Flores, que intentó llevar todo pacíficamente. Bien, pues toda esta maravillosa y tremenda historia llevada al cine de un modo bastante eficaz. Hay veces que parece un western, hay veces la fotografía es francamente intensa, en colores muy vivos, por todos los paisajes mexicanos, porque fue prácticamente todo México el que se reveló, y realmente en las escenas íntimas los actores, como son muy buenos, también mantienen en buena medida la atención pese a esos fallos de guión que hay a lo largo de toda la película. Para terminar, voy a leer una de las canciones. Esto no es ni una oración, pero casi lo es. Son las canciones con las que los cristeros se lanzaban a la batalla. No se recuerda una cosa igual desde la época de Cromwell con sus puritanos ingleses, en la época de la Revolución Inglesa, que se lanzaban cantando himnos de la Biblia. Bueno, pues para que se vea que es una guerra totalmente religiosa, y quizá la única que ha sido absolutamente y solo religiosa, defender la posibilidad de tener el culto y de que no maten a los sacerdotes. Dice así: reine Jesús por siempre, reine su corazón, que es nuestra patria, es nuestro suelo, que es de María la nación. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora, no hay nada que temer. Somos cristianos y somos mexicanos, viva Cristo, Cristo es nuestra ley. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante su ley. Viva Cristo Rey. Con este grito de viva Cristo Rey morían
la mayoría de ellos, la mayoría de los sacerdotes y gente que fue fusilada, también a los cristeros que eran cogidos prisioneros, y también murieron todos los grandes mártires de la Guerra Civil Española, monjas, obispos, sacerdotes y algunos laicos, muchos de ellos con ese grito en la Viva Cristo Rey, como un paisano mío, el primer santo gitano, el Pelé, murió también gritando Viva Cristo Rey y con el rosario en la mano. Pues muchos de ellos lo hicieron así también en la Guerra de los Cristeros, que esta película viene a traer a colación. He hablado casi más de historia y del reparto de los actores que de la propia película, porque no es una película que digamos maravillosa, pero sí es una película que abre todo un tema que ha sido ocultado durante años por el Estado mexicano y por el cine, las novelas, etcétera, que apenas lo han tocado, y es un tema interesantísimo para todos los católicos. Como siempre, Juan Pablo II, con esa valentía que tenía, lo sacó a la luz y después le siguió Benedicto XVI.